Bendiciones en esta hermosa mañana del Señor. Le damos la bienvenida a cada uno de los que nos sintonizan a través de Radio Ebenecer, la estación que te fortalece. Y en esta hermosa mañana les saluda la hermana Iriselis Cartagena y doy gracias a Dios por el privilegio de poder continuar llevando su palabra, compartiendo su palabra a través de la radio con cada uno de ustedes. Y hoy continuamos, ¿verdad?, este viaje a través de las Escrituras, conociendo la vida y obra de mujeres de la Biblia. Y este tiempo ha sido de gran bendición para mi vida y he podido experimentar el cuidado y el amor de Dios a través de su palabra. Definitivamente que cada día me convenzo más de ese amor que Dios tiene por cada uno de nosotros y que somos nosotros los que nos alejamos de Él. Y muchas veces peleamos por qué no puedo escuchar la voz de Dios, por qué no puedo saber qué Dios quiere para mi vida. Y nos olvidamos y nos desenfocamos de que el Señor no va a hablar solamente a través de una persona, sino que el Señor te habla a través de su palabra. Y es aquí donde yo he podido tener experiencias maravillosas con el Señor, porque he podido ver cómo el Señor me ha hablado de manera específica a través de su palabra. Cada estudio que he estado compartiendo con ustedes ha sido de bendición para mi vida, porque muchas veces he estado pasando por situaciones donde cuando me encuentro estudiando la palabra o el tema que voy a traer, me encuentro con algo que trae aliento y esperanza a mi vida, donde el Señor me habla de una manera especial y específica en el momento que estoy viviendo. Y definitivamente que no hay casualidades para el Señor, así que el Señor ha estado trabajando conmigo de una manera especial. Y el sábado pasado dije que tenía un testimonio donde había recibido una noticia que llenaba mi corazón de alegría y que le daba gracias a Dios por eso. Y hoy voy a compartir ese testimonio. Tengo 2 hijos, un varoncito y una hembra ya adultos, padres, ambos ya son padres. Y de la misma manera que el Señor obró una vez con mi hijo mayor en un momento difícil de su vida, yo sabía que Dios iba a hacer la misma obra con mi hija. Ambos crecieron en el Evangelio, ambos fueron presentados al Señor y conocen de la palabra del Señor, pero lamentablemente ya una vez llegan a la adultez, deciden tomar caminos diferentes y uno como madre, ¿verdad? Uno quisiera que ellos se mantuvieran, pero pues hay veces que no está en nuestras manos, sino más que orar y pedirle al Señor dirección por cada uno de ellos. Y lamentablemente hoy día muchos deciden tomar el camino que para ellos piensan que es el correcto, pero si no, más bien es el camino que los puede llevar a la destrucción. Y cuando están envueltos en sus tomas de decisiones, no pueden ver lo que está a su alrededor. Y yo como madre quería protegerla, quería salvarla de sus decisiones, pero como dije, no todo, ¿verdad?, está en las manos de uno. Y hasta que un día el Señor me dijo, deja de querer salvar a los demás, deja las cosas en mis manos que yo voy a trabajar, ocúpate de mis cosas que yo me ocuparé de las tuyas. Y le dije, Señor, con intención, oré con intención y específica, Señor, por favor, cuida de mi hija, ábrele los ojos y muéstrale el camino correcto a seguir. Ella creció en la iglesia, ella era adoradora, danzaba junto conmigo, así que ya una vez llega a lo que es la adolescencia y comienzan a crecer, comienzan a ver otras cosas, a tener amistades, pues se van desviando poco a poco. Pero la oración como madre siempre estaba ahí, Señor, cubre de mis hijos, ayúdalos a encontrar ese camino. Y mi lucha con mi hija siendo madre soltera ha sido un poco difícil, pero siempre le he pedido al Señor que me dé las fuerzas para poder ayudarla, para poder tener las herramientas en mis manos y poderla guiar por el camino correcto.
pero no todo es, ¿verdad?, con nuestras propias fuerzas, sino que hay que dejar que sea el Señor quien obre y tenemos que obrar en fe, confiar y descansar en las promesas del Señor. Así como estas mujeres de la Biblia que tuvieron que esperar años para ver sus promesas cumplidas, para ver esas oraciones que daban ante el Señor, ¿verdad? Con esa ansiedad de porque no veían, ¿verdad?, resultados pronto. Y el Señor obró en su tiempo. Asimismo, Él hace con nosotros, pero tenemos que esperar. Y pasaron tiempo, pasaron años hasta que yo pudiera recibir esa noticia donde mi hija tomara la decisión de, de soltar eso que ella creía que era la mejor vida, esa relación que ella pensaba que era saludable y realmente la estaba llevando al camino que no le iba a traer nada bueno a su vida. Y bendigo a esas amigas que están ahí para levantarnos, para agarrarnos de la mano y llevarnos, ¿verdad?, ese camino que el Señor ha trazado para nosotros. Pues el sábado pasado no es casualidad que compartía la historia de estas dos mujeres, de Ruth y de Noemí, donde hablaba, ¿verdad?, que el Señor pone personas en nuestra vida para levantarnos en los momentos difíciles. Y fue ahí donde una amiga le hace la invitación a mi hija a la iglesia y ella acepta. Me dice, mami, voy a ir a la iglesia, voy a empezar otra vez, ¿verdad? Y a buscar del Señor. Y eso llenó mi corazón de alegría, tanto que el domingo aceptó acompañarme a la iglesia. El domingo era el cierre de lo que era un mes completo de ayuno por nuestros hijos y fue un momento muy especial, un momento único, ver sus padres, cada padre con sus hijos. El poder tenerla allí conmigo fue de gran bendición. Y yo sé que Dios tiene propósito en la vida de mi hija, como también lo tiene en la vida de cada uno de sus hijos. ¿Qué le quiero decir? Y es que no dejen de orar. No dejen de orar, no dejen de pedirle al Señor y de creer que Dios va a hacer algo en la vida de cada uno de ellos. Dios los escogió desde nuestro vientre y ha marcado su vida con un propósito. El enemigo siempre se va a interponer y va a buscar, ¿verdad?, la manera de desviarlos y más en este mundo, ¿verdad?, que estamos viviendo donde tenemos que luchar con tantas cosas. Pero no intentemos pelear con nuestras propias fuerzas porque no vamos a lograr nada. He aprendido a confiar en el Señor y a soltar mis cargas en Él y a creer en Él pese a lo que yo estuviese viendo con mis ojos. Y hoy puedo ver el fruto de esa oración que hice al Señor, de ese momento en que me derramé en los pies del Señor y pedirle, Señor, ayúdame, ábrele los ojos, muéstrale el camino a seguir. Y hoy puedo ver esa promesa cumplida del Señor. Y si el Señor lo hizo conmigo, lo puede hacer con cada uno de ustedes. Así que no pierdan la fe, no dejen de creer y de confiar en el Señor. Pero sobre todo, ¿verdad?, nunca dejemos de apoyar a nuestros hijos, de orar por ellos, de cubrirlos siempre, porque el Señor tiene cuidado de cada uno de ellos. Y yo tengo que darle tantas gracias al Señor por lo que está haciendo en mi hogar, con mis hijos, con mi hija, con mis nietos, con mi esposo y conmigo misma. El Señor ha sido bueno, pero esto no ha sido así porque sí. He tenido que ser probada, he tenido que ser obediente, he tenido que aprender a creer y a confiar en el Señor y a ser paciente, pese a que a veces nos llegan momentos de ansiedad, pero he tenido que aprender a ser paciente y a confiar en el Señor. Y el estudio de hoy no es casualidad tampoco, porque estuve un momento en esta semana donde sentí un poco de ansiedad y mientras estudiaba en esta semana lo que voy a traer hoy, el Señor habló a mi vida de manera específica y le daba la gloria a Dios por eso. Gracias, Dios, por velar siempre, tener cuidado de mí y hablarme en los momentos de necesidad. Así que si tú tienes un momento difícil en tu vida, ve a los pies de Jesús. Busca su palabra, que ahí vas a encontrar las respuestas que tantos están buscando. No en vano dicen que la palabra es alimento a nuestra alma. Definitivamente que yo me he estado alimentando de una manera
tan especial de la palabra del Señor que me ha dado la fortaleza para poder sobrellevar cada situación de mi vida. Que sí llega la tristeza porque somos humanos, pero he podido ver y decir, Señor, tú estás conmigo. Pese a lo que yo esté viendo o viviendo, tú estás conmigo. Y este es el comienzo de lo que Dios está haciendo con mis hijos, con mi casa. Esto es solamente el principio porque sé que queda aún más por ver y mucho más por testificar. Dios es bueno y tiene cuidado de cada uno de nosotros. Así que no dejes de orar, no dejes de creer que el Señor está obrando en su tiempo, no en el de nosotros, porque tal vez para nosotros son horas, años, pero para el Señor son minutos, son segundos. Así que no dañemos el plan y el propósito de Dios con nuestra ansiedad. Dejemos que Él trabaje. Nosotros nos resta solamente orar, creer, confiar y obedecer al Señor. Y como todos los días, cada sábado, ¿verdad? Vamos a orar, encomendándonos al Señor siempre, ¿verdad? En oración y creyendo, ¿verdad? Que Él va a contestar cada petición de nuestra vida, ¿verdad? En su momento perfecto. Vamos a orar en nombre del Señor. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tus cuidados. En esta mañana te pido, Señor, por cada madre que está pasando por alguna prueba, que seas tú llenándola de fuerzas nuevas cada día y que ella pueda descansar en tus promesas, confiando siempre en tu perfecta y divina voluntad. Cubre, Señor, nuestros hijos, Padre amado, y muéstrales el camino correcto, que tengan hambre, Señor, y sed de tu palabra, que puedan ver y derramarse a tus pies, Padre amado. Padre, yo te pido que quites toda ansiedad de nuestras vidas y que nos des la paz que solamente tú puedes dar. Gracias, Señor, te doy en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Y hoy vamos a hablar de la vida de Marta y María. Marta y María tienen algo poderoso que enseñarnos y como dije al principio, el Señor me habló a través de la vida de Marta, porque yo fui como Marta en algún momento de mi vida, fui como ella. Y hay veces que también, ¿verdad? Todavía me llegan esos momentos, pero he aprendido, como dije, a confiar en el Señor. Pero sí, en un momento de mi vida fui como Marta. Y vamos a buscar Lucas 10:38, capítulo 10, versículo 38 al 42, y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vamos a hablar un poco de Marta y María. Y dice que Marta y María eran unas hermanas que vivían en Betania y también eran hermanas de Lázaro. Y los tres eran amigos cercanos de Jesús y un día Jesús fue a visitarlos. Y mientras él hablaba, Marta estaba ocupada preparando todo para la visita y envuelta en muchos quehaceres, mientras que María se sienta a sus pies para escuchar sus enseñanzas. Marta, al ver que su hermana no la ayudaba en las tareas de la casa, le pide a Jesús que reprendiera a María. Sin embargo, Jesús le dice que María ha elegido la mejor parte. Y es decir, la de estar en sus pies. Esa mejor parte era la de estar en sus pies escuchando su palabra. Esto no significa que la labor de Marta no sea importante,
sino que Jesús nos enseña que es necesario encontrar un equilibrio y no podemos enfocarnos solo en el servicio y olvidarnos de nuestro tiempo con Dios. En nuestra vida cristiana, a menudo nos encontramos con que sentimos la necesidad de servir a Dios y a los demás, de ocuparnos de las responsabilidades diarias que se nos presentan. Por otro lado, también necesitamos tiempo de adoración y comunión con Dios, donde podemos escuchar su voz y recibir su dirección. Es importante reconocer que todo el servicio como la adoración, tanto el servicio como la adoración son esenciales en nuestra vida cristiana. No solamente el servicio, no solamente la adoración, sino que ambas van de la mano y son esenciales en nuestra vida cristiana. Jesús no criticó a Marta por su deseo de servir, sino que le recordó que solo una cosa era necesaria en ese momento. Y no se trataba de menospreciar el servicio, sino de priorizar la adoración y la intimidad con Dios por encima de todo. Cuando nos enfocamos únicamente en las tareas y nos olvidamos de pasar tiempo con Dios, corremos el riesgo de perder de vista la verdadera razón de nuestro servicio. El servicio sin adoración se convierte en una carga pesada, una rutina vacía y sin sentido. Por otro lado, la adoración sin servicio puede volverse egoísta y enfocada solo en nuestras propias necesidades espirituales y sin ningún impacto en el mundo que nos rodea, porque pues no habría un servicio de nuestra parte. La clave está en encontrar el equilibrio adecuado como cristianos. Debemos aprender a priorizar nuestra relación con Dios y buscar su dirección en todo lo que hacemos. La adoración nos conecta con el corazón de Dios y nos llena de su presencia, mientras que el servicio nos permite manifestar su amor y cuidado hacia los demás. Ahora bien, hablemos un poco de Marta. Ella se dedicó a preparar todo lo necesario. Se preocupaba por todo y se esforzaba en su servicio. Pero ¿qué fue lo que Jesús le dijo a Marta cuando ella se quejó de María porque no la ayudaba? Le dice estas palabras: Marta, Marta. Mira que a veces cuando queremos hablarle a alguien para que despierte cuando está afanado o está enojado, hay veces que repetimos el nombre varias veces como para que se dé cuenta. Y él le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Muchas veces nosotros nos afanamos, nos turbamos y nos olvidamos de ese encuentro con el Señor, de tener ese tiempo con el Señor, porque queremos hacer el servicio de una manera perfecta, que quede todo bien, y nos olvidamos también del tiempo que le debemos dedicar al Señor. Y miren qué interesante que la palabra afanada se refiere a una persona que está ocupada con muchas tareas y preocupaciones, lo que puede generar ansiedad y estrés. Marta estaba preocupada por preparar todo y atender a Jesús, lo que la llevó a sentirse en un momento agobiada. Por otro lado, la palabra turbada se refiere a una persona que está agitada o ansiosa por alguna razón en particular. En el caso de Marta, su agitación se debía
a la sensación de que estaba sola en las tareas, mientras que María estaba escuchando a Jesús. Muchas personas pueden caer en ese mismo pensamiento que Marta, pues su afán y sus preocupaciones los pueden llevar a ver como negativo lo que los demás hacen y en ocasiones comienzan a juzgarlo. También puede llegar el momento en que comience lo que es la comparación, y el compararnos con los demás solo traerá pensamientos negativos hacia los demás y hacia nosotros mismos. El reclamo de Marta con respecto a la ayuda que María no le estaba dando es un recordatorio de que debemos evitar compararnos con otros. Tenemos que enfocarnos en nuestras fortalezas y talentos y no preocuparnos por lo que los otros hacen o no hacen. El compararnos puede conducirnos a la envidia, el rencor, el resentimiento, los cuales dañarán nuestras relaciones y paralizarán nuestro progreso espiritual. Pero no solo eso, viven también tan afanadas y preocupadas que llegan a perder el equilibrio de sus vidas. Esto nos puede llevar a que perdamos de vista lo más importante. Muchas de nosotras nos podemos llegar a olvidar hasta del cuidado personal, nos descuidamos, el tiempo con nuestra familia, el matrimonio y hasta ese espacio de intimidad con el Señor. Yo tengo que decir que yo fui Marta. Yo fui una mujer como Marta hace unos años atrás, donde pensaba que el servicio era lo más importante y me enfoqué a servir en el ministerio en el que me encontraba, y todo era servicio y me afanaba, me desesperaba, me entraba ansiedad cuando las cosas no salían bien, y me olvidé de mi casa, de mi esposo, de mi hija. No compartía con ellos porque para mí era trabajar en el ministerio. Y tanto fue que también me olvidé de buscar en la intimidad con el Señor. No buscaba del Señor, no leía la palabra, a veces no oraba porque me afanaba en servir y en hacerlo todo perfecto. Y uno debe, de verdad, tener un equilibrio en la vida, porque nuestro primer ministerio es nuestra familia. Y leí en un libro que el afán produce ansiedad y miedo, y realmente así es. Yo estaba tan afanada que yo vivía en temor y yo vivía en una ansiedad horrible. Y dice más que esto nos desanima, y si nos descuidamos, la sobrecarga nos puede conducir a una depresión. Yo caí en una depresión. También produce un agotamiento físico y emocional que nos puede traer problemas en diferentes aspectos, como son las enfermedades físicas. Y una de las enfermedades, algunas de ellas que encontré, dice alteraciones en el organismo, como lo que es la fatiga, trastornos cardiovasculares, desórdenes gastrointestinales y problemas en la piel. Y yo tuve problemas gastrointestinales por esa sobrecarga de ansiedad y de miedo que yo estaba viviendo. Entonces, también podemos tener situaciones en nuestras relaciones con los demás. Así que esto nos puede robar, esto puede llegar a robarnos el gozo y la paz. Definitivamente a mí me robó el gozo y la paz, porque no supe llevar un equilibrio. Dejé que la ansiedad, el miedo, el desánimo se apoderaran de mi vida. Una de las cosas más peligrosas en esto es que corta nuestra comunión con el Señor, y perdemos ese momento de disfrutar de lo mejor cuando estamos a sus pies. Yo me perdí muchos momentos de poder estar a sus pies por el afán en el que yo me encontraba.
Vivimos en un mundo donde las cosas se ponen cada vez más difíciles y hay más exigencias. Día a día no nos debemos percatar de que nuestras fuerzas se pueden ir desgastando si vivimos en afán y en ansiedad. Vivir involucrados en demasiadas cosas sin mantener un equilibrio hace que nos agotemos, nos estresemos y no logramos los resultados que deseamos, abriéndole así la puerta a la frustración. María entendió que necesitaba aprender más de su maestro y buscar las cosas que tienen valor eterno. El tiempo que pasamos a los pies de Jesús es lo que marca una gran diferencia en nuestra vida. Así que vamos a librarnos del afán. En la palabra podemos encontrar versículos que nos hablan de la ansiedad y del afán. Y curiosamente, mientras leía, me encontré que en Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34 y en Lucas 6, 22 al 31 hablan de lo mismo. En estos pasajes podemos ver la exhortación que es la misma en ambos de ellos y nos dice que deja de preocuparte. El Señor nos dice, deja de preocuparte. La palabra de Dios nos amonesta a no dar cabida a la ansiedad y el afán por la vida. Pero tristemente, los afanes y las inquietudes que produce la vida presente son una consecuencia de la falta de confianza en Dios. La preocupación comienza donde se acaba la fe. Y el mejor remedio para la ansiedad es la fe. Dios nos pide que vivamos por fe, no por vista. Pero lamentablemente la naturaleza humana nos hace creer y ver lo contrario. En Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones y delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. En Primera de Pedro nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Finalmente, Dios le dice a Marta que María había escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esto nos enseña que la buena parte, la parte que no nos será quitada, es aquella que escoge sentarse a los pies de Jesús. Es decir, dedicar nuestro tiempo a escuchar sus enseñanzas en lugar de estar afanadas. Es en la adoración y la comunión con Dios donde encontramos fortaleza, dirección y renovación para nuestro servicio. Sin ese tiempo de intimidad con el Señor, nuestro servicio se vuelve vacío y carente de propósito. Debemos aprender a equilibrar nuestras responsabilidades con nuestra necesidad de buscar la sabiduría y la enseñanza de Dios, recordando que la buena parte que escogió María es un tesoro que no se pierde. ¿Qué lecciones podemos aprender de Marta y María? Primeramente, a priorizar la búsqueda de Dios. Es importante alimentar nuestra relación con Dios. El servicio con actitud correcta. La actitud de Marta, aunque bien intencionada, estaba llena de ansiedad y de preocupación. También la diversidad en el servicio. No hay una sola forma correcta de servir a Dios. María y Marta representan dos maneras de servir, ambas válidas y necesarias. La clave está en encontrar nuestro propio camino de servicio guiados por el Espíritu Santo. Y por último, el valor de la enseñanza de Jesús. Las palabras de Jesús son fuente de sabiduría y vida.
Debemos dedicar tiempo a escuchar su enseñanza, meditar en ella y ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Querida mujer que me escuchas en esta mañana, no permitas que las tareas y preocupaciones de la vida te alejen de lo más importante. Dale importancia y el primer lugar a tu relación con Dios, permitiendo que su amor fluya a través de ti hacia los demás. Y recuerda, amada mujer, que aunque Marta y María tenían diferentes formas de servir al Señor, ambas eran importantes y valiosas en su propia manera. Así que no te desanimes si te sientes como Marta. Aún así, Dios te ama. Él solo espera que le dediques tu tiempo y atención para que puedas vivir una vida plena y significativa en su presencia. Y le comparto estas dos frases que leí que dicen: evita las comparaciones para ser feliz. El mejor lugar está a los pies de Jesús. Gracias por acompañarme una vez más a través de Radio Ebenecer, la estación que te fortalece, y será hasta el próximo sábado, donde continuaremos con este viaje a través de las Escrituras, conociendo la vida y obra de mujeres como tú y como yo. Que tengan un hermoso día. Bendiciones.